Recibimos nuestra segunda postulante, la señora Armi Esperanza Ferreira Reyes. Muy buenos días a la señora Armi Esperanza Ferreira Reyes. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden a usted 5 minutos para que usted pueda presentar al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio que no va a exceder los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísima señora Vicepresidenta Constitucional de la República, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y con usted los buenos días a los honorables miembros que conforman este Consejo. Mi nombre es Armi Ferreira, soy licenciada en Derecho Magna Cum Laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, máxima distinción académica de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy catedrática universitaria de la Pucamaima en el área de grado y en la UAST en el área de posgrado. He sido instructora en la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su formación para formadores. Laboro en la Procuraduría General de la República desde el año 2003 y me honra formar parte de la carrera del Ministerio Público, a la cual ingresé por concurso público de oposición para fiscalizadores en el año 2005. He prestado mis servicios como fiscal en las Fiscalías de Santo Domingo Este, Distrito Nacional, Procuradurías de Corte especializadas y actualmente ostento el cargo de Procuradora Adjunta de la Procuradora General de la República. Dirijo la Unidad de Propiedad Intelectual y Erradicación del Comercio Ilícito, una unidad desde donde hemos implementado una serie de políticas que dan cuenta de una mejora significativa en cuanto a la especialización de nuestros fiscales a nivel nacional e internacional, así como a la prestación del servicio a las víctimas de estos delitos, lo cual pone de relevancia el papel protagónico del Estado en cuanto a la protección de la propiedad intelectual como un derecho fundamental de carácter social y económico, con impacto en la seguridad ciudadana y en la construcción de seguridad jurídica. Represento además a la Presidente del Consejo Interministerial de Erradicación del Comercio Ilícito, un espacio donde convergen junto al sector privado todas las agencias del Estado que persiguen y previenen este delito transnacional que en tanto afecta la economía nacional, la seguridad de los ciudadanos y la salud y la seguridad nacional. Debo decir que he representado al Ministerio Público por ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Dirijo además el Departamento de Análisis Legislativo y Regulatorio de la Procuraduría General de la República y represento en adición a la Procuraduría en el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual, un consejo que es un órgano consultivo y de creación de políticas públicas que ha sido reconocido por organismos internacionales que proponen a la República Dominicana como un referente en la región. Debo decir que este consejo y el trabajo de la Unidad de Propiedad Intelectual han sido la razón por la cual la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual han seleccionado a la República Dominicana para la ejecución de un plan piloto en el que se formarán jueces, fiscales y agentes de organismos de seguridad del Estado. He tenido el honor de representar a mi país en misiones internacionales, entre ellas como jefa de misión ante las Naciones Unidas para la elaboración de una convención internacional sobre uso de las tecnologías con fines delictivos. Finalmente, decir que me presento ante este consejo porque, entre otras cosas, celebro este espacio donde se abren oportunidades para que profesionales jóvenes opten por posiciones de relevancia para ser entes de cambio y desarrollo intelectual en nuestro país. Además, porque entiendo que estos espacios son ideales para cambiar esa cultura establecida en el pasado de que el talento y la inteligencia son exclusivos, cuando lo único realmente exclusivo siempre ha sido la oportunidad. Agradezco a Dios la oportunidad de presentarme ante ustedes, a las organizaciones que tuvieron a bien ponderar mi perfil
y hacer recomendaciones a mi favor. A mis compañeros procuradores, amigos y familiares que me animaron a participar y por supuesto a ustedes por mi preselección y el favor de su atención. Sea cual fuere el resultado de este proceso, lo valoro, lo agradezco y lo recordaré como una de las experiencias más significativas en mi vida profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y le cedemos la palabra al honorable consejero Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Adelante. Buenos días, magistrada. De su intervención introductoria me surge una importante pregunta. ¿Cómo puede un representante del Ministerio Público, usted dijo que está en el Ministerio Público desde el año 2005, cambiar de la mentalidad acusadora que casi siempre tienen los fiscales, a juez de lo constitucional para, en gran medida, proteger derechos fundamentales? Muchas gracias, consejero, por su pregunta. Fíjese, desde que se introdujo la reforma legal y se estableció el sistema penal acusatorio en la República Dominicana, la figura del fiscal sufrió un cambio muy significativo, porque dejó de ser el mero acusador para pasar a ser el conductor de esa maquinaria estatal cuya responsabilidad no es solo investigar para acusar, sino poner en práctica principios de salvaguarda de derechos fundamentales. Esto se confirmó de alguna forma en la Constitución del año 2010 y se mantuvo en la reforma del año 2015, porque se redimensionó ese papel del Ministerio Público, facultándolo de lo que yo llamo un poder bifurcado. Porque de un lado tiene el gran poder de poner en movimiento el ius puniendi del Estado y por el otro la gran responsabilidad de que en la búsqueda de la verdad histórica de un hecho, pues también salvaguarde la verdad jurídica y los derechos fundamentales de las personas envueltas en él, so pena del fracaso de su trabajo de no observar esos principios de derecho. Y el juez en nuestra democracia moderna pues ha dejado de ser la boca de la ley, como lo establecía Montesquieu, para pasar a ser el señor del derecho, como lo establece Dworkin en su metáfora del juez Hércules, que dice que el juez ideal no es aquel que solo conoce la ley en teoría, sino el que aplica principios de derecho de manera diaria en función de la realidad, de la historia, de la cultura, de la idiosincrasia social. Y para mí, lo que practica el fiscal de manera diaria es derecho procesal penal, que no es más que derecho constitucional aplicado. Magistrada, ¿cuáles características cree usted que debe tener un juez constitucional, derivado de su respuesta? Gracias, consejero. Para mí, un juez de lo constitucional, además de ser un especialista en temas de derechos fundamentales y garantías constitucionales, debe ser una persona capaz de comprender que forma parte de un órgano colegiado, que tiene una característica muy especial y es que es un órgano extrapoder, cuyas decisiones impactan y obligan de manera directa a los tres poderes del Estado en los que se fundamenta nuestra democracia. De allí que el juez constitucional tiene que comprender tres cosas. Primero, su límite competencial. Segundo, su límite de procedimiento. Y tercero, su límite de interpretación. Y todas las decisiones deben de ser tomadas sobre la base del respeto al núcleo competencial de los tres poderes del Estado. Las decisiones también deben de estar basadas en el ejercicio de la objetividad, de la razonabilidad y, por supuesto, de la templanza. Todo esto conjugado, por supuesto, con la nobleza y la humildad necesarias para verse a sí mismo, no como el guardián, no como el amo de la Constitución, sino como lo que es, un servidor público del Estado dominicano. Nosotros hemos escuchado muchas quejas, tanto de aspirantes a jueces como incluso de jueces constitucionales activos, en el sentido del cumplimiento de las disposiciones del Tribunal Constitucional. ¿Cómo usted evalúa ese proceso del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es cuál es
la característica de la sentencia constitucional, y es que tiene una dimensión triple de acto jurídico, acto constitucional y acto político, y su efectividad se mide en función del cumplimiento de su fallo. Y yo creo que lo que deberíamos revisar en la República Dominicana es ese proceso en el que sometemos a las sentencias constitucionales a un proceso de conciliación. Como todos sabemos, la conciliación es un proceso de solución alternativa del conflicto, y si bien la sentencia constitucional no es pasible de ningún recurso, pues carece de sentido someterla a un proceso de conciliación después de la cosa juzgada. Lo que sí ha funcionado en el derecho comparado es establecer un régimen de consecuencias claro. De hecho, hay países donde el Tribunal Constitucional tiene la facultad de auxiliarse de la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones y imponer medidas coercitivas a través de la intervención del Ministerio Público e incluso imponer multas. Yo creo que establecer un régimen de consecuencias pues, pudiera ayudar a la efectividad del cumplimiento. Muchas gracias, magistrada. A usted. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al señor Ricardo de los Santos. Honorable consejero, adelante. Muchas gracias, honorable vicepresidente. Buenos días, magistrada Reyes. Buenos días. ¿Qué piensa usted sobre la discriminación positiva y la cuota femenina en los diferentes ámbitos de la vida nacional que ha adoptado la República Dominicana como política pública? Muchas gracias por su pregunta, consejero. La discriminación positiva como concepto nace en los Estados Unidos, me parece que a finales de los años 60, cuando un presidente estadounidense entendió que debía tomar acciones para reducir esa brecha de la desigualdad entre personas de poblaciones vulnerables. No nace específicamente para temas de la mujer, sin embargo, su uso se ha extendido y cada día es más común ver el término de discriminación positiva en la doctrina. Particularmente prefiero el uso del término acciones positivas o affirmative actions, porque discriminación como tal no nos trae la sensación de nada positivo, pero decir que estas acciones sí lo son, y vienen quizás diseñadas estas políticas públicas a saldar una deuda histórica que se ha tenido con la mujer, por haberla encasillado en un solo rol de su vida, que si bien es muy importante porque la familia es el núcleo de la sociedad, haberla entendido como únicamente capaz de desarrollarse en ese aspecto, pues la limitó. La limitó en su desarrollo intelectual, profesional, social y hasta económico. Yo entiendo que debemos celebrarnos como país cada vez que se ejecuta una política pública de acción positiva hacia la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, sin que esto se entienda como un regalo inmerecido en función del género, porque entonces esas acciones dejan de ser positivas y el efecto de la lucha histórica que ha tenido la mujer por conseguir la igualdad pues se irrespeta y se diluye. La mujer ha demostrado que es perfectamente capaz de desarrollarse en el área que entienda y de competir en términos de respeto y de igualdad sobre la base de la meritocracia. Creo que en la República Dominicana no tenemos duda de ello. Muchas gracias, magistrada. A usted. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la magistrada Nancy Salcedo. Muchas gracias, honorable vicepresidenta. Buenos días, magistrada Ferreira Reyes. Buenos días. Usted explicó que pertenece a la Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y que incluso también pertenece al Consejo Mundial y también una noticia buena para el país es que somos pilotos en materia de propiedad intelectual. Así es. Entonces, en ese orden va mi pregunta, ya que sabemos que la propiedad intelectual es un derecho fundamental social y económico, ¿cómo usted ve la responsabilidad del Estado dominicano ante ese derecho fundamental? Gracias, consejera, por su pregunta. Pues fíjese, sí. En la República Dominicana, el derecho de la propiedad intelectual fue reconocido por el constituyente del año 1854, estableciendo que la propiedad intelectual era un derecho fundamental diferenciado del derecho de propiedad. Sin embargo, la defensa del derecho de la propiedad intelectual no fue reconocido por mucho tiempo ese papel protagónico del Estado para ello. El Estado dominicano legisló en los años 90 y asumió el Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA
y el Tratado de los ADPICS, que es los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y en esa reforma legislativa que este acuerdo trajo, el Estado asumió una responsabilidad en cuanto a la apertura de la acción pública para la defensa y la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual. Yo creo que esa reforma fue el reconocimiento de que el Estado dominicano tiene como norte reconocer la propiedad intelectual como derecho fundamental que impacta de manera directa la economía, el desarrollo social y pues construye seguridad jurídica. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora al senador Bautista Rojas, honorable consejero. Adelante. Gracias, señora vicepresidenta. Buen día, licenciada Ferreira Reyes. Buenos días. En la década de los 90, finales, aparece el Congreso Nacional evacua la norma que regula la propiedad intelectual en República Dominicana. A partir del 2010, pues con la constitución de la fecha, nace el Tribunal Constitucional. ¿Conoce usted de algunas decisiones que tengan que ver con la propiedad intelectual tomada por el Tribunal Constitucional? Gracias, consejero, por su pregunta. Por supuesto, de hecho, dos recientes. Ustedes saben que la propiedad intelectual tiene dos grandes ramas, que son el derecho de autor y la propiedad industrial. En el derecho de autor hay titulares primarios, que son los autores, y titulares secundarios, que son los titulares de los derechos conexos al derecho de autor. Dentro de esos titulares están los artistas, intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas. Y sus derechos son reconocidos en función del trabajo intelectual que hagan para la producción de una obra. El artículo 148 y 149, me parece, de la Ley 6500 establecía que la recepción y la repartición de las compensaciones equitativas por su trabajo, los artistas, intérpretes y ejecutantes la iban a obtener a través de los productores de fonogramas, desconociendo esa ley que los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen su propia entidad de gestión colectiva. Y ellos llevan ese recurso ante el Tribunal Constitucional que, mediante una sentencia reductora, elimina esa parte de esos artículos y les reconoce a esas sociedades de gestión, a esos titulares de derechos conexos, pues la posibilidad de percibir su remuneración justa y de ser ellos los que la repartan. En esa sentencia reductora se eliminó una parte de esos dos artículos, donde entonces se le eliminó el derecho conexo a los productores de fonogramas. Y es entonces cuando el remedio pues, fue peor que la enfermedad. Y entonces los productores de fonogramas fueron al Tribunal Constitucional con una acción que también reconoció que en verdad se le eliminó esa posibilidad de ser receptores, recaudadores y del reparto de esas compensaciones a las que ellos también tienen derecho. Por supuesto, estas son dos decisiones sumamente recientes que dan cuenta de la importancia que tiene el derecho de la propiedad intelectual en la República Dominicana. Perdón. ¿Y en materia industrial? En materia de propiedad industrial, pues no conozco una reciente. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la magistrada Germán, honorable consejera. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo usted cree que se puede garantizar el respeto a los derechos constitucionales de un procesado en el que su caso se ha basado en intervenciones telefónicas, intervención de la correspondencia? ¿Cómo usted cree que puede eso llegar a colocarse de una manera que respete los derechos constitucionales de ese procesado? Muchas gracias, consejera, por su pregunta. El papel del Ministerio Público en las investigaciones pues, es la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad hay unos mecanismos que son posibles solamente con la supervisión o supervigilancia del juez de las garantías. Una vez el juez de las garantías ha autorizado pues, esas intervenciones,
El principio de legalidad opera sobre ese elemento de prueba y es una de las exigencias que el Código Procesal Penal pues tiene para que el Ministerio Público se ciña a las reglas de procedimiento. Es la supervigilancia del juez de las garantías lo que determina si eso que se obtiene en función de esa intromisión a esos derechos de intimidad, privacidad, propia imagen, pues son válidos para el proceso. ¿La supervigilancia o la necesidad de que haya una autorización previa? Por supuesto, esa supervigilancia se expresa en la orden judicial de autorización para esos fines, claro que sí. Gracias. Siempre. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación y le deseamos la mejor de la suerte. Que pase feliz el resto del día. Gracias. Gracias.